Buenas noches. Les damos la bienvenida a su psicocharla Cenit en su temporada final, ahora sí, en este año 2020. Y también, bueno, esperamos seguir con el proyecto del podcast Café Psicológico. Ese lo vamos a continuar. Les iremos dando detalles poco a poco. Y hoy es 10 de noviembre de 2020. Después de un breve receso de una semana, aquí estamos de nuevo. Y pues hoy vamos a hablar de una cuestión. Ahorita le platicaba yo con la invitada acerca de que es algo mucho más frecuente de lo que podríamos pensar, ¿no? Luego a nivel teórico acá con los psicólogos y los psicoanalistas de repente se pone medio fuerte y complejo a las discusiones, pero pues en la vida diaria es algo que pues desgraciadamente nos toca en la mala concepción del término. Y esa palabra es narcisismo. Y vamos a ver si se trata de un exceso o de una carencia. Pues por eso nuestra invitada, la psicoanalista Claudia Rodríguez, nos ha sugerido ese título para esta psicocharla. Entonces, Claudia, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches y muchas gracias por el espacio y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y sí, como bien lo dices, ¿no? El narcisismo es un concepto que es usado de manera muy frecuente, coloquialmente. Es importante esto, ¿no? Tener en cuenta que es un concepto, que no es algo que yo pueda tener o no tener, o que fulanito pueda ser o no ser, ¿no? Es un concepto complejo, es un concepto del psicoanálisis, pero bueno, hoy voy a hablar solo de una parte muy pequeña de todo este concepto, ¿no? Que es muy vasto, que es muy complejo y que diferentes psicoanalistas, diferentes autores han abordado de diferentes maneras. Y bueno, para empezar, quiero retomar algo, ¿no? De lo que Freud habla, que es el narcisismo universal, ¿no? Y las heridas que vienen a provocar, ¿no? En diferentes momentos, heridas narcisistas. Cuando digo herida narcisista me refiero a una herida, a una ruptura, ¿no? De este estado en el que pensamos que somos lo máximo, ¿no? Que somos la creación más perfecta de Dios, que somos invencibles, ¿no? Que nuestra alma permanecerá de manera eterna, etcétera. Bueno, solo quiero retomar, ¿no? Con Copérnico, dice Freud, viene la primera herida narcisista a la humanidad, cuando Copérnico dice, pues, ¿qué creen, no? Que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Sino es un punto, ¿no? Es nada en medio de todo el universo. Esa es una primera herida a, a lo humano, ¿no? La segunda herida viene con Darwin, ¿no? Dice Freud, viene la herida de Darwin, que Darwin dice, bueno, somos un animal más, ¿no? Y tenemos muchas semejanzas con los animales, estamos muy lejos de ser una obra divina, ¿no? Y la tercera herida la provoca Freud, justamente cuando se pensaba que el hombre era dueño de sus actos, se pensaba que querer es poder siempre, se pensaba que solo existía la vida consciente, ¿no? Y en esa medida, pues todo lo que yo me proponga lo puedo lograr. Y Freud viene a analizar, a estudiar y a demostrar que no es así, ¿no? Sino que hay una gran parte inconsciente que es la que gobierna principalmente la vida psíquica y, bueno, en ese sentido la conducta. Entonces, bueno, ¿qué es el narcisismo? El narcisismo es un concepto, que tiene que ver con un repliegue, tiene que ver con encerrarse en sí mismo, con estar enfocado en sí mismo, pendiente de sí mismo. Y bueno, en ese sentido, el narcisismo tiene un papel estructurante. ¿Qué quiero decir?
que es fundamental para la constitución del aparato psíquico, ¿no? De la personalidad, por así decirlo, del niño. El narcisismo está implícito en la vida, ¿no? Un amigo me decía, ay, bueno, ya con la plática voy a poder saber si soy o no narcisista. Y le decía, Ajá. no, no va por ahí, la plática no es para hacer diagnósticos, porque es muy complejo este tema, y porque el narcisismo todos somos un poco narcisistas o un mucho narcisistas, ¿no? El narcisismo es parte del funcionamiento humano. El narcisismo es el que nos permite cuidarnos, nos permite ir al doctor. El narcisismo está presente cuando nos duele algo en el cuerpo y entonces empezamos a centrar toda nuestra atención en ese dolor y quitamos atención, ¿no? Del mundo externo, le Ujú. quitamos atención a los demás. Entonces, bueno, el narcisismo está, Sí, ¿no? o sea, podemos decir que hay un narcisismo sano, digamos, un narcisismo esperado ahorita con lo que estás diciendo, porque siempre, en general, de manera coloquial, se piensa en la palabra narcisista o el narcisismo como algo malo, como una característica negativa de la persona. Entonces también hay una parte positiva, Exacto, sí, hay esperada. una parte vital, exacto. De Ajá. hecho, autores como André Green hablan del narcisismo de vida y narcisismo de muerte. Hay una parte vital de ese narcisismo, hay una parte necesaria, ajá, y hay una parte que aparece y que está desde el inicio de la vida, justamente porque el bebé humano es totalmente dependiente, es totalmente indefenso y es totalmente inmaduro, ¿no? Somos el ser más inmaduro de todos, entonces, más dependiente. Entonces, justamente el bebé, el recién nacido, está totalmente replegado en sí mismo, ¿no? En etapas muy tempranas, él es incapaz de mirar a la madre, de mirar al padre, es incapaz de pensar, ¿no? Y de decir, ay, mi mamá está ocupada, me voy a esperar, ¿no? A que me alimente porque está ocupada. No, bueno, eso es impensable, ¿no? El bebé humano es exigente, el bebé humano solo está queriendo, necesitando que los demás le den una satisfacción, pero él ni siquiera reconoce que esa satisfacción viene de alguien más, ¿no? De alguien diferente. Él está totalmente replegado. Ese sería un estado, son estados narcisistas que conforme el bebé va creciendo puede ir disminuyendo, pero no quiere decir que salga de ese estado para siempre, ¿no? O sea, todos en algún momento vamos a tener funcionamientos narcisistas o rasgos narcisistas, porque así es, ¿no? Así es la vida y necesitamos tener esta energía puesta en nosotros. Eh, Ahora, ¿qué pasa en esta etapa temprana? Que la madre, y bueno, cuando hablo de madre, sí quiero hacer énfasis, sector, en que la madre hablo de función, ¿no? Porque a veces me preguntan, por ejemplo, mis alumnos, ¿no? Me dicen, pero si es un papá soltero, pero si es una pareja homoparental, pero si está en un orfanatorio, y bueno, cuando diga madre, no necesariamente hablo de madre biológica, ¿no? Sino hablo de una persona que haga esa función y que esa función es también muy compleja, pero entre otras cosas va a tener la finalidad o va a ser muy importante que sostenga ese narcisismo del bebé. Estoy hablando de un bebé muy pequeño, que lo sostenga. ¿A qué me refiero? A que se adapte a él, ¿no? Y en este punto, hace poco un médico me decía que uno de sus pacientes iba a ser papá, ¿no? Y que este hombre le decía, bueno, pero no creo que sea tan difícil, ¿no? El bebé se va a adaptar a nosotros, el bebé se va a adaptar a la familia, ¿no? Ajá. Este médico se moría de risa porque decía, no sabes ni lo que Ah, era. no, no, pues no, pobrecito. No, porque en etapas tempranas no es así, es totalmente al revés. El bebé no tiene ni recursos ni nada para poder adaptarse, ¿no? El cuidador o los cuidadores son los que tienen que adaptarse a sus horarios, adaptarse a sus necesidades, interpretar sus necesidades. Es una labor complejísima, complejísima que exige mucho física y emocionalmente de los cuidadores, ¿no? De la madre.
Y bueno, cuando hablo de madre, también hablo de la historia de esa madre, de la cultura en la que está la madre, de un padre que respalde a esa madre, ¿no? Ujú, Porque esa madre sola no podría hacerse cargo de tanto. Entonces, bueno, ujú, esta madre es importante que sostenga el narcisismo del bebé, ¿no? Freud dice su majestad del bebé, ¿no? Haciendo ujú. alusión a este estado narcisista Sí. en el que el bebé piensa, ¿no? O está replegado sobre sí mismo y simplemente pide, ¿no? Está en un momento de mucha pasividad eh, y de pedir, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como un punto, una idea importante para hablar de narcisismo. ¿Qué pasa? Poco a poco, ¿no? En algo ideal, en algo teórico que estamos hablando aquí, porque en la Ujú, realidad pasan muchas cosas, idealmente ese bebé tendría que ir saliendo de ese estado ujú, narcisista, ir volteando, ¿no? A mirar a los otros, ir amando también, ¿no? No solo ser amado, sino también empezar a amar. Esto lo va a permitir justamente el sostén que la madre hizo en algún momento, en un primer momento de él, ¿no? El bebé poco a poco va a poder ir reconociendo que hay más personas, reconociendo que tiene que esperar, ¿no? Que no todo es inmediato, reconociendo la realidad, reconociendo que hay horarios, y reconociendo que hay una sociedad, ¿no? En la que hay reglas, en la que él tiene que acatar ciertas reglas. Eso idealmente pasaría, ¿no? Si así es posibilitado por esta función, ¿no? de los padres. Y bueno, hay veces que no es así, ¿no? Hay veces que el narcisismo, este narcisismo inicial, se rompe de manera abrupta, de manera violenta, de manera muy temprana, en un momento en el que el bebé no está preparado, ¿no? Y bueno, aquí podemos hablar de varias situaciones o varias dinámicas que ujú. generarían esto. Puede ser que la mamá esté muy deprimida, ¿no? Y que entonces sea incapaz de sostener a ese bebé. Cuando digo sostener, no solo es cargarlo, ¿no? Sino es Claro. sostenerlo con la mirada, reconocerlo como un Ujú, ser diferente, ¿no? Como un ser que tiene necesidades propias. ya, Puede ser que cuando la mamá está muy, muy deprimida y esa depresión no termina, ¿no? Entonces, hay una fractura, por decirlo, lo voy a decir así, ¿no? Hay una fractura sí. temprana de ese narcisismo, cuando la madre es muy narcisista, ¿no? Y entonces ve a ese bebé en función de lo que ella tiene como ideal, ¿no? Entonces, yo te quiero y yo te cuido siempre y cuando tú seas el reflejo de lo que yo estoy idealizando, ¿no? De lo que yo espero de ti, pero entonces no reconoce sus fallas, no reconoce sus límites, no reconoce el que él no quiera cumplir con estos ideales, ¿no? Entonces puede pasar eso, puede pasar que haya una violencia abierta hacia ese bebé, ¿no? Un bebé maltratado, un bebé cuidado por alguien negligente. Entonces, bueno, digo, estoy dando algunos ejemplos, Sí. pero pueden pasar muchas cosas, ¿no? Para que ese narcisismo, que es importante sostener de manera inicial, se rompa en etapas tempranas y entonces el bebé tenga que defenderse, ¿no? Y es paradójico y es muy complejo porque se creería que al romperse, pues entonces el bebé ya sale, ¿no? Del narcisismo y ya está. No es así, Pues, ¿no? Justamente por la ruptura tan temprana, el bebé se tiene que defender y lo que arma es una coraza, ¿no? Es un modo de ujú, defenderse muy rígido. Ujú. Es un modo de funcionar en el que, bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero que le va a ser muy difícil vincularse, le va a ser muy difícil reconocer sus estados emocionales, le va a ser muy ujú, difícil hablar, ¿no? Apalabrar cómo se siente, triste, enojado, cansado, aburrido, ujú, bueno, varias consecuencias, ¿no? Tiene esta ruptura temprana del narcisismo. ujú. Muy bien. Y entonces todo se va, ahorita por lo que estás diciendo, todo se va gestando desde que la persona es un bebé. Y aquí está este estado ideal en el que el bebé necesita todo, y poco a poco se va dando cuenta
que hay una afuera, pero también por su naturaleza, pues necesita ser cuidado, alimentado, etcétera, ¿no? Y también, pues incluso hasta adivinado, ¿no? En algunas cosas de, está enfermo, ¿qué le duele? ¿Le duele la panza? ¿Le duele la cabeza? ¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? A tal grado que la mamá, casi siempre, o quien ejerza la función materna, aprende a distinguir el llanto, si es de dolor, si es de, incluso si es de hambre o sed, ¿no? Es muy, muy peculiar esto, ¿no? Entonces, y de ahí, ¿cómo, ¿cómo es que en general se toma este narcisismo, Claudia, como un exceso de autoestima? Mm, Sí, bueno, la autoestima es un concepto, ¿no? Que aparece ya más adelante, no es un Ujú. concepto que se trabaje mucho en psicoanálisis, pero tiene que ver con este amor propio, ¿no? Tiene que Ajá, ver con esta valoración, ¿no? Qué tanto me valoro, qué tanto me quiero, ¿no? O sea, tiene que sí, ver con eso. Y a veces se equipara el tener una buena autoestima, ¿no? Hay una tendencia a decir buena autoestima o alta autoestima, que alta bueno, pues habría autoestima. que ver, ¿no? A qué se refieren, porque pues es muy subjetivo, ¿no? Esto de alto, Ajá, bajo, bueno, malo, sí, pero se tiende a equiparar, ¿no? A- o a interpretar como aquellas personas que se muestran imperturbables, ¿no? ujú, Que se reponen rápido frente a las pérdidas, que si sufren una separación, parece que no les importa tanto, ¿no? De pronto hay una confusión porque se cree que este tipo de conductas, ¿no? De ser imperturbable, de nunca estar triste, ¿no? De si estar triste casi casi una hora y ya me repuse, ujú, de no llorar, ¿no? De siempre ser el mejor, de siempre querer ganar, ¿no? Y que si pierdes, pues no te importa tanto. Todo esto más bien estaría del lado de un narcisismo como defensa, ¿no? O sea, ándale, más bien está lejos de ser o de estar del lado de una buena, sí, de una buena autoestima. Incluso, Héctor, es interesante porque está también el concepto, que no tampoco es psicoanalítico, pero el concepto de resiliencia, ajá, ¿no? Digo yo, no puedo hablar mucho de ese concepto, no he leído mucho de eso, pero sí he visto de pronto que a veces se equipara esta resiliencia, ¿no? ujú, A una buena autoestima y mm, a una capacidad de reponerse como mágicamente, sí, o de una manera así como sobrehumana, de sí, situaciones dolorosas, y ahí habría que ver, ¿no? O sea, no podemos generalizar, pero habría que ver si no más bien es una negación del dolor, ¿no? O sea, ujú, este perder, ¿no? Sufrir pérdidas o sufrir cosas que pasan en la vida y de pronto hacer como que nada pasó o decir, bueno, de eso tan terrible voy a sacar lo mejor, ¿no? sí, Ni siquiera transitar por un duelo, ¿no? Ya me sequé las lágrimas y sigo para adelante. Habría que ver, ¿no? Si es buena autoestima o más bien es sí, una defensa, justo por sí, la dificultad para tolerar el dolor, porque el dolor también es parte de la vida, ¿no? ujú, Entonces hay personas, hay pacientes que tienen una gran dificultad para tolerar la tristeza, tolerar el enojo, para identificar incluso el enojo, la ujú, tristeza, la culpa, la vergüenza, ¿no? Entonces tienden más bien a tener esta defensa, ¿no? Como no ujú, pasa nada, todo es X, ya pasó, sí, no importa. Pues habría que ver si en realidad no les importa, ¿no? Más bien ujú, les importa demasiado. ujú, Eh, bueno, creo que en ese sentido se unen, ¿no? Estos conceptos de autoestima, ujú. de tener una gran autoestima, Ah, que muy bien, sería una defensa narcisista. ya, ajá. Sí, ahí la cuestión es, bueno, que hay defensas que son, o sea, nos tenemos que defender del mundo porque si no, o sea, hay muchas cosas muy difíciles. Por ejemplo, en este periodo pandémico que estamos pasando, es impensable pensar pensar que lo podamos pasar sin una defensa, sin decir no hay problema o sin decir ya se va a acabar. O sea, necesitamos algún aliciente como para poder enfrentar
este asunto, pero eso es una cosa y la otra es, digamos, como una, si me permiten llamarlo así, como una defensa permanente, que la persona siempre se tenga que estar presentando así, como en los ejemplos que ponías. Y eso debe ser muy cansado, ¿no? O sea, esta persona que continuamente está demostrando una autoestima inflada, ¿no? Porque no es real esa alta autoestima o esa alta valía que tiene, sino que está inflado, ¿no? Y hay muchas maneras de demostrarlo, desde con él o con ella misma hasta pues pasando por encima de los demás, ¿no? Eso también llega a haber algunas afectaciones con algunas, por parte de algunas personas, ¿no? Entonces, pues ahí también, como en todas las situaciones psicológicas, pues también es cuestión de, como de niveles, ¿no, Claudia? Sí, justamente, como dices, ¿no? El aparato psíquico, o sea, la psique tiene que estar defendida. Todo el tiempo estamos defendidos. Habrá momentos en donde estamos menos defendidos, ¿no? Pero todo el tiempo estamos defendidos. Pero hay diferentes tipos de defensas, ¿no? Y justamente como dices, hay defensas que implican un gran desgaste. Es cansado, ¿no? Hay defensas muy rígidas, hay defensas muy tajantes, hay defensas que implican un gran gasto de energía y cuando digo gasto de energía es que al estarse defendiendo de manera continua y gastando tanta energía, pues se descuidan o no, no queda energía para ponerla en el trabajo, en el estudio, en la creatividad, en los vínculos, ¿no? Ujú. Que aporten algo vital. Entonces sí, ¿no? Aquí cuando hablo de este tipo de defensas, estaría hablando de un narcisismo que está más del lado de lo mortífero, ¿no? De un Ajá, narcisismo que ya no es este narcisismo vital que nos permite cuidarnos, que nos permite estar pendientes, ¿no? De nosotros, sino sería ya un narcisismo que destruye, ¿no? Un narcisismo que está del lado de la muerte, un narcisismo ujú, que desgasta, que resta al aparato. sí, Y, ujú, y sí, ¿no? También lo dices, hay personas en las que este funcionamiento se puede ver muy claro, ¿no? Hay ajá, muchos cuadros clínicos en los que está implícito el narcisismo ya como algo recurrente. ujú, Y bueno, podemos encontrar al típico, ¿no? La caricatura del personaje narcisista que es déspota, que devalúa a los demás, ujú, que si alguien lo deja, él no va a decir qué triste me siento, ¿no? Sino va a decir tú te lo pierdes. ¿No? Como esta ajá, postura de él, que se lo pierde eres tú, yo no pierdo, ¿no? Yo no pierdo nunca. Pero también está el narcisismo en el que la persona quita, hace una retirada del mundo. Ajá, y entonces todo le da igual, ¿no? Estados de vacío, aparecen en este tipo de personas estados de ajá, vacío, estados de aburrimiento, ¿no? Todo es X, no están demasiado tristes, pero tampoco están demasiado felices. ujú, ¿No? O sea, también así podemos ver clínicamente el narcisismo. Digo, yo te digo algunos rasgos, sí, no claro, vayan a pensar que, ¿no? Que yo soy así, empiecen a hacer ujú, diagnósticos, ajá, son algunos rasgos, pero sí, se ve en la clínica, Héctor, ¿no? No ajá, solo, no solo es esta persona déspota, también puede haber otro tipo de comportamientos que nos hablan de un funcionamiento narcisista, ajá, mortífero. ya. Y entonces, porque bueno, pues hay varias maneras de retraerse o de abstraerse del mundo, ¿no? Pero eso debe tener alguna, como por decirle, algún subtexto, ¿no? O sea, cuando yo me retraigo del mundo, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿O cuál es la finalidad de este retraimiento del mundo? ¿Por qué esta persona con características narcisistas, por qué lo hace? Porque hay una herida, ¿no? Cuando Ajá, hablé un poco de este estado inicial, hay una herida que, bueno, siempre hay heridas, ¿no? En el sí, desarrollo, traumas, sí, pero aquí es una herida que es como una herida abierta que una y otra vez se toca ajá, y que fue provocada en un momento en el que el bebé no estaba preparado todavía, ¿no? No estaba lo suficientemente fuerte.
Ajá. Entonces, detrás del narcisismo, de este narcisismo que estoy hablando, ¿no? De este defensivo, Sí. mortífero, está el vacío, ¿no? Ujú. Hay una herida que quedó ahí abierta y la única manera de poder seguir en la vida, ¿no? Con esa herida o con esas heridas que Ujú. se provocaron de manera constante, pues es con este tipo de funcionamiento, ¿no? Es haciendo como que los demás no importan, es haciendo como Ya. que todo es X. Ahora, son funcionamientos inconscientes, ¿no? Todo esto que estoy hablando, la persona no se da cuenta, todo es inconsciente, Ajá. ¿no? Nos damos cuenta ya en la clínica, cuando trabajamos con los pacientes, ahí se puede, ahí se despliega todo este funcionamiento. Sí. Muy bien. Oye, y Entonces, bueno, entonces, sí, dime. no, nada más iba a puntualizar que justamente este vacío tiene que ver con esa madre o con Ah, ese padre, esa función que sí. en el momento en el que el bebé lo necesitaba o la necesitaba profundamente, Ajá. no estuvo, ¿no? Entonces quedó ahí abierto eso, o Ups. sea, quedó como un hueco. Ajá. Eso que se necesitó en ese momento no estuvo, Sí. y bueno, sabes que el pasado no es pasado, ¿no? O sea, que Ajá. los psicólogos lo sabemos, ¿no? El pasado no es Ujú. pasado. Hay cosas que sí podrían quedar ahí, elaborarse, Mm, digerirse, entender, pero hay muchas otras cosas que son las que justamente llevan a los pacientes a consulta porque sí. no quedan en el pasado. Tal vez Ujú. quedan olvidadas, pero no quedan en el pasado. Ya. Queda en vida abierta. Las trae uno cargando, ¿no? De repente. O cuando pasa alguna situación similar, ahorita, por ejemplo, que en este ejemplo que estás poniendo, de alguien que cuando se necesitaba ya no estuvo, se revive esa, o sea, está esa situación y se revive la anterior, ¿no? O sea, pasa eso y como decían los pronósticos deportivos, más lo que se acumule esa semana, ¿no? O sea, ya se junta todo y se revive de manera mucho más fuerte. Por eso de repente se ve desde afuera como algo que es exagerado, pero solamente la persona sabe lo que está viviendo, ¿no? Claro, porque justamente en esta dinámica narcisista queda una gran vulnerabilidad ahí, ¿no? Ujú. O sea, está a flor de piel esa herida. Sí. Entonces, son de pronto pacientes que tienen una gran como reacción o Ajá. sensibilidad ante la separación, ante la pérdida, ante la falla, ¿no? Es como si se derrumbaran. Digo, tú Sí. sabes, sabemos, ¿no? Que la pérdida, la falla, son Ujú. parte de la vida, ¿no? Pues somos Sí. humanos, somos mortales. Pero justamente en este funcionamiento se trata de evitar eso, porque eso se vive como una herida que está ahí, Ujú. ¿no? Abierta, como si Ujú. metiéramos el dedo ahí en la herida Sí. abierta, y entonces como lo dices, se reactiva una y otra Ujú. vez, y puede ser con algo mínimo, ¿eh? O sea, Ujú. como lo Sí. dices, ¿no? A veces no lo entendemos, pero ya que vemos la historia del paciente, ya que está en el tratamiento, pues sí, entendemos el por qué. Ujú. Por ejemplo, ahorita me hiciste pensar, Héctor, justamente en esta época de Ajá. pandemia, Sí. ¿no? De la dificultad de pronto, ¿no? Que tenemos para reconocer la diferencia, ¿no? Y entonces hay Ujú. gente que quiere que todos se encierren, ¿no? Y hay gente que quiere que todos salgan, y Sí. hay gente que quiere que, ¿no? Entonces hay gente que se enoja muchísimo, pero digo, hay gente que dice, bueno, qué molesto, fin, ¿no? Sí. O no estoy de acuerdo, fin. Pero hablando de heridas y hablando de esta repetición, hay personas que verdaderamente se clavan ahí, ¿no? Que lo sufren, que se enojan, que lo padecen, ¿sí? Como si los demás tuvieran que ser iguales a ellos, ¿no? Pensar igual Ujú. a ellos, que es una característica también de este funcionamiento narcisista, no se reconoce la diferencia, ¿no? Entonces, si yo pienso que lo mejor es estar encerrado con cubrebocas, entonces si tengo ese funcionamiento, yo voy a querer que todos estén encerrados con Ya. cubrebocas, y si Ujú. te veo que no estás encerrado con cubrebocas, pues te voy a eliminar de Facebook, ¿no? Y me voy a enojar. Ya. Entonces, bueno, también tiene que ver con esta dificultad y esta Sí. rabia, ¿no? Para poder pensar a los demás como seres separados, Ajá. con ideales, con deseos, con necesidades muy diferentes.
¿no? Y Ujú, con puntos en común también, ¿no? Pero hay de pronto sí, yo he observado, ¿no? En algunos pacientes, en varios pacientes, una dificultad para reconocer esa diferencia, ujú. ¿no? Queremos que el otro responda igual a como nosotros responderíamos, ¿no? Y bueno, el otro es otro, Sí, no, claro. no hay más. Oye, pero, pues esto es muy complicado, ¿no? ¿No trae muchos problemas como de contacto interpersonal? ¿No es gente que se pelea por todo o que tiene muchos problemas por desacuerdos, porque ha de hacerse lo que ellas dicen, lo que ellos dicen, ¿no? Sí, puede, sí, 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 digo, hay un gran sufrimiento, ¿no? Del cual todo el Sí, tiempo se está defendiendo. Hay estados de vacío, hay una decepción continua en todos los encuentros. No digo, siempre hay decepciones, pero en este tipo de funcionamientos, pues casi todo decepciona, ¿no? Porque pues el otro nunca va a ser como nosotros esperamos que sea. Entonces, hay una rabia, hay herida, ¿no? O sea, es ujú, diferente perder algo o perder a alguien y sentirte triste y reconocer que estás triste, reconocer que sí, perdiste, a perder a alguien y que lo vivas como una herida, ¿no? ujú, ¿cómo me hace esto a mí? ¿Cómo se atreve? Él se lo claro, pierde, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Entonces, ujú, en esta dinámica narcisista o esta dinámica narcisista está más sí, del lado de la rabia, está más del lado de la envidia, ¿no? Hay dificultad también para poder reconocer algo bueno en los demás, ¿no? ajá, Para poder, porque hay ya, dificultad para reconocer algo bueno propio, ¿no? sí, Porque de inicio no se reconoció, ah, ¿no? De inicio esa madre apareció como totalmente ausente, ¿no? Por ajá, una u otra razón, totalmente desconectada o no conectada. sí, Entonces, justamente pues sí, aparecen muchas dificultades en la interacción. sí, Pueden ser vividas como heridas, pero también pueden ser vividas como aparente indiferencia, ¿no? Como ujú, X, ¿no? Pasó esto con esta persona que se supone que era importante, pero pues X, ¿no? O sea, es una ya, respuesta a veces común, ¿no? Pues da igual, no es para tanto, ajá, no importa tanto, ¿no? Entonces también pueden aparecer este tipo de respuestas ujú, que, bueno, dan cuenta ahí de la fragilidad. ujú, Entonces, si hay dificultades en las relaciones, hay una necesidad, hay una, ¿cómo decirlo?, fragilidad en la identidad, ¿no? Entonces, de pronto hay una necesidad constante de ser alimentado, ¿no? De manera narcisista, mírame, reconóceme, dime que ujú, me quieres, confírmame, ¿no? sí, Porque si no está eso, también vienen sentimientos de derrumbe, ¿no? O de vacío. O sea, son sentimientos fuertes, son experiencias fuertes, ¿no? ujú, Que nos traen este tipo de pacientes. No nada más es estoy triste y ya, ¿no? Sino es el derrumbe, ujú, todo se acabó. Ujú. Entonces, pues sí, no la pasan bien, pero en apariencia puede parecer que sí la pasan bien, ¿no? ujú, O poder a veces están defendidos de tal manera en la que van sobrellevando la ya, vida, ¿no? Sin ujú, contactar demasiado, sin involucrarse demasiado, haciendo vínculos con gente que les refleje esta imagen, ¿no? Entonces, ajá, si no les refleja, pues entonces ya no los quieren, ¿no? Solo están como con quienes les alimentan, ¿no? Todo esto, con quienes también les cumplen, ¿no? Esa fantasía de completud, sí, ¿no? Entonces, si el otro de repente dice, pues yo no quiero, ¿no? O yo no puedo, o yo no tal, entonces viene este derrumbe, ¿no? sí, Entonces ya no te quiero tampoco. ujú, Esto es como muy radical de pronto en estos sí, funcionamientos. sí. Oye, mira, aquí te tengo 2 preguntas. La primera es, mencionas a una madre, y vamos a suponer que la persona, pues, ya está grande, y que vive lejos de su mamá, o que ya su mamá ya falleció. ¿Cómo es que eso que ya pasó hace tanto tiempo, todavía sigue teniendo efecto? Porque decías
que no hay pasado y una serie de cosas así. Entonces, ¿cómo es posible bueno, sabemos que sí es, pero quiero que me lo platiques? ¿Cómo es posible que de esas experiencias tan tempranas pueda a nuestros tantos años, pues que todo eso se pase la película, se dé uno cuenta o no, y en una situación similar pasen pues, muchas cosas, ¿no? Y se responda igual de una manera infantil. Ahorita te hago la segunda pregunta porque es diferente. Okay. Es muy buena pregunta y muy, muy compleja. Voy a tratar de dar un panorama general, de resumir, eh, haciendo énfasis en que esto es mucho más complejo, ¿no? De lo que yo pueda decir Sí. ahora. La formación del aparato psíquico, cuando hablo del aparato psíquico, sería de todo el aparato para sentir, para pensar, para reconocer la existencia de los demás, para reconocer la realidad, para frenar impulsos, etcétera, ¿no? Esa construcción se hace en los primeros años de vida. Es algo dinámico, ¿no? Dinámico me refiero a que no, se construye y no es que ya se quede así para siempre, sino se va enriqueciendo, se va moviendo a través de las experiencias o gracias a las experiencias, pero en esos primeros momentos de la vida se dejan caminos, ¿no? Como huellas. O sea, hay caminos que quedan ahí grabados. Entonces, justamente esos caminos que constituyen las bases de la psique van a ser los caminos que se transiten durante gran parte de la vida, durante toda la vida, añadiéndole, ¿no? Lo nuevo, añadiéndole el que en algún momento tal vez un camino no esté tan transitado, ¿no? En algún momento de la vida tal vez hay un tema conflictivo al que no se le pone tanta importancia, en otro momento reaparece, pero al final son huellas que quedan, ¿no? Esa es una primera idea del aparato psíquico, y otra es que hay algo que se llama identificaciones. Las identificaciones son procesos, ¿no? La identificación y la introyección, en las que el bebé o el niño pequeño va a meter, ¿no? Como esas experiencias que está viviendo en vivo y en directo, las mete en la psique, las introyecta, las hace propias, las internaliza. Y el mundo, a partir de eso, a partir de esa constitución psíquica de los primeros años, el mundo se va a leer a partir de esa configuración, sí. ¿No? Entonces, si dos personas llegan a una fiesta, no la van a percibir igual, la van a percibir en función de lo que les enseñaron, de sus valores, de su cultura, de todos los aspectos conscientes y también de todos los aspectos inconscientes que quedaron ahí como huellas, ¿no? Entonces, para una persona puede ser la fiesta de lo peor, ¿no? Porque alguien no lo saludó, ¿no? Y entonces eso le reactiva una huella que está ahí grabada, es inconsciente, ¿no? Esto solo lo vemos en la clínica y los pacientes lo empiezan a ver cuando están en un tratamiento, y lleva mucho tiempo, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Darnos cuenta de aspectos inconscientes, pero esa huella, al momento en el que yo llego a la fiesta y alguien no me saluda, entonces se me va a reactivar eso que ya está, ¿no? Y tal vez otra persona llega a esa misma fiesta y la pasa muy bien y se divierte, aunque no lo hayan saludado, porque su huella tuvo que ver con un sostén que sí le dieron, con una contención que sí le dieron, con una mirada que sí estuvo. Entonces, eso que queda grabado son caminos que se van a ir prendiendo como focos y apagando de acuerdo a lo que vayamos viviendo, y son inconscientes. Entonces se van a ir reactivando a lo largo de toda la vida. Por eso la repetición, ¿no? Por eso los pacientes dicen, pero ¿por qué me volví a topar con el mismo tipo de relación? ¿Por qué me volvió a pasar lo mismo en mi trabajo? Pues porque es una repetición, ¿no? Hay algo ahí conflictivo para la psique, hay algo ahí que quedó grabado y que es inconsciente, ¿no? Por eso empecé con esta idea de lo inconsciente, ¿no? Esto de que todo lo controlamos, todo tiene que ver con la voluntad. Bueno, hay una parte que sí, ¿no? La voluntad es importante, pero hay una gran parte que no, ¿no? Que quedó grabada, pero que no lo traemos en la memoria tal cual, ¿no? Consciente. Sí, sí.
Muy bien. Y la otra pregunta es, ¿cuál es o sea, yo de repente puedo pensar que estas personas llegarían a ser como envidiosas, algo ahí como que están viendo ahí que yo tengo esto, y yo pues, necesariamente tengo que estar viendo cómo están los demás, ¿no? Entonces, ¿hay algún papel que juegue la envidia en estas personas narcisistas? Sí, sí, Héctor. Digo, la envidia es es parte también, igual que el narcisismo de la vida. ¿Sí? Esto de que hay envidia de la buena y envidia de la mala, ¿no? O sea, la No, envidia, ya. Ajá, la envidia está, sí. pero justamente hay procesos y hay mecanismos que permiten que ciertas personas puedan como disminuir, ¿no? O como restarle carga a esos componentes envidiosos que todos los tenemos, Ujú, porque también está la gratitud, porque también está el reconocimiento del otro, porque también está el ujú, amor, porque también está el alegrarse, ¿no? De que al otro le vaya bien. sí. Y eso también tiene que ver con que esta persona en etapas tempranas haya sido reconocida, haya sido valorada. Ujú, Es como, digo, lo voy a poner así, es más complejo, ¿no? Pero lo voy a poner, si yo tengo algo bueno, porque me dieron algo muy bueno, entonces voy a sí. valorar lo bueno en ti, ¿sí? Porque yo Ujú, también lo tengo, porque yo también lo puedo compartir. Ajá. En el caso de las dinámicas narcisistas, esta envidia se manifiesta de una manera muy intensa, ¿no? Como ujú, invasiva, ¿sí? sí, Entonces es destructivo ujú, este funcionamiento porque yo en etapas tempranas, ¿no? Poniéndolo así, ujú, tuve todas estas carencias de las que estoy sí. hablando y entonces, al tener esas carencias, yo no tengo esta parte, ¿no? En mi funcionamiento que me Ujú, permita reconocer algo bueno en mí, reconocer que me dieron algo bueno, porque en la realidad sí hubo fallas, ¿no? O sea, en la historia de estas personas sí hubo fallas graves, sí, tempranas, y entonces se quedan en este estado de espera, ¿no? Como de herida, de, oye, tú me sí. tenías que dar algo bueno, Ya. nunca llegó. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando vean algo bueno en los demás, Ujú. lejos de reconocerlo, como ellos no lo tienen, lo van a querer destruir. Cuando Ah, digo caray. destruir, no es actuarlo necesariamente, ¿no? No es ir y golpear a la persona, sino es minimizar, ¿no? Es devaluar, es decir, ay, pues eso yo también lo puedo hacer, Ajá. ah, oye, fíjate que me voy de viaje, ay, pues yo ya me fui de viaje 2 veces, ¿sabes? Como una cosa Sí. de no reconocimiento, Ujú, de que el otro también tiene algo bueno, claro. pero no solo eso, ¿no? Sino también la destructividad está ahí, Sí, ¿no? Este componente envidioso. Es sí, como, pero ni siquiera es si yo quiero eso tuyo, ¿no? Ni siquiera es eso, sino es si yo no lo tengo, tú tampoco, ¿no? Entonces, claro. por eso digo destructivo, porque Sí. no, es como el cuadro, ¿no? De dos niños pequeños jugando y no es dámelo para que yo lo use, ¿no? El juguete, sino Ajá. es destruyo tu juguete. Sí, ¿No? O sea, yo también me quedo sin el juguete porque no lo puedo tener, claro. pero tuyo el tuyo. Entonces, ahí está la envidia, ¿no? Sí, sí, no lo tengamos ninguno de los dos, o el descrédito también, ¿no? O sea, hiciste, ay, pues yo también, también lo tengo. Ay, pues eso qué, eso no significa nada, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va Muy la cosa bien, y bueno, hay un profundo dolor detrás, ¿no? O sea, de claro. pronto por encima podemos decir, ay, qué pesado, qué chocante, ¿no? Sí. Pero al final ya en lo clínico vemos todo el sufrimiento que hay detrás Ujú, por la imposibilidad de reconocer algo bueno en sí mismo, sí. algo valioso. Muy bien. Oye, Claudia, fíjate que tenemos aquí dos comentarios. Uno es de Iván de Esa, que dice, querida maestra, es un placer escucharla y compartir sus conocimientos. Ay, Dice Maritza Jiménez, comenta aquí sobre lo que estabas diciendo hace rato, se infla el yo porque atrás de ello hay una gran inseguridad, se agota la libido por tanta defensa. Y luego tenemos unas preguntas. Pregunta Diana Luna, que viene ahorita muy a cuento con lo que estás diciendo de, bueno, estas conductas son, pues llegan a ser normales, incluso el narcisismo, la envidia, etcétera, ¿no? Las defensas. Pero Diana pregunta, ¿en qué momento o por qué se convierte en un trastorno el narcisismo?
Bueno, es también una pregunta que implica una respuesta muy compleja Ujú. porque tendríamos que ver, ¿no? Caso por caso. Es, ¿cómo decirlo? Es patológico, no me gusta Sí, la palabra, pero es pero patológico sí ese cuando es. está del lado de lo mortífero. Ajá, cuando ya rebasó los límites, cuando ya no es solo para cuidarme, reconocerme, poner en el, Ajá, sino cuando ya empieza a estar muy cerca de la pulsión de muerte, que bueno, es otro concepto, ¿no? Pero ya está cerca de lo mortífero, ya está cerca de la ruptura de los vínculos, ya empieza a implicar un retraimiento. Ahora, es interesante esta pregunta porque nosotros podríamos decir, pues entonces tienen que ir a terapia o tienen que ir con el psiquiatra o tienen que ir a algún tratamiento. Y bueno, sobre eso, pues va a tratamiento quien siente la necesidad. ¿Me explico? O sea, ajá, puede haber muchos funcionamientos narcisistas sí, que se defienden así, que así duran toda la vida, ¿no? Y bueno, cada quien, ¿no? No es que esté bien, no es que esté mal. ajá, Esto clínicamente lo vemos, bueno, hay pacientes que sí llegan, ¿no? A consulta y generalmente es porque sufrieron una herida, ¿no? Una decepción, una sí, separación, algo que los confrontó con ese sí. vacío o adicciones, trastornos alimenticios. Ah, ¿Me explico? O sea, este narcisismo que está del lado de lo mortífero tiene sí. consecuencias sintomáticas. Ujú, Y bueno, ya los pacientes que consultan es porque hacen contacto con este sufrimiento. Habrá otras personas que también pueden tener un cuadro con una predominancia del narcisismo y que no consultan, ¿no? Y que, bueno, así están, así viven. ujú. O sea, Muy bien. Oye, pero ¿qué tal si esa persona es jefe? Y entonces pregunta Alejandra Sánchez, ¿cómo actuar ante un jefe que tiene estas características? híjole, es que eh, justamente el tema, ¿no? Con el narcisismo, lo voy a poner, ¿no? Como mortífero, o con el Ajá, narcisismo destructivo, sí, es que es muy pesado también para los demás, ¿no? sí, claro. Entonces, bueno, ahí habrá que ver de qué manera poder sobrellevar, de qué manera poder quitarse de ese lugar, de qué manera poder buscar otros espacios. Ahorita con la pregunta de Alejandra, recordé, Héctor, una cita que a mí me encanta de un cuento en el que, bueno, de Italo Calvino, en el que dice, bueno, el infierno de los vivos es el que existe, ¿no? O sea, el infierno del que se habla está aquí y ahora, ¿no? Ajá, Y se trata de buscar quién y qué no es infierno dentro del infierno. Entonces, bueno, eso le diría a Alejandra, ¿no? Con este tipo de personas que ajá, pueden ser jefes, pueden ser compañeros, pueden ser conocidos, pueden ser, no sé, ¿no? Pero hay que ver de qué manera buscar un espacio, ¿no? En el que no se vuelva tan pesada esta convivencia, de qué manera buscar otros espacios, ¿no? Porque bueno, ya con un tipo de funcionamiento así, o por ejemplo, ahorita pienso en personas que tienen una conducta psicopática, ¿no? En ujú, la diversión, por ejemplo, y bueno, esas personas por lo general no llegan a tratamiento, ¿no? No son personas que tengan una conciencia de que hay algo que necesitan ya, arreglar, de que están dañando a los demás y de que eso no les hace bien ni a ellos ni a los demás, ujú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues que nosotros veamos cómo salir librados de eso y buscar otros espacios, ¿no? Y buscar ajá, otras formas y buscar algo más, ¿no? Saber que hay más. ujú. Muy bien. Oye, tengo dos preguntas sobre pacientes. Una dice, Alessandra Sáenz pregunta, ¿cómo puedes manejar la situación de una paciente que tiene una madre narcisista y no se da cuenta? Y la otra pregunta es de Ana Mata, que pregunta, ¿cómo se interviene con estos pacientes? Ay, buenísimas preguntas. Ujú, Eh, Se hacen muchas, hay una diferencia en el modo de abordaje con los pacientes que llamamos neuróticos, ¿no? Los psicólogos que me estén escuchando ajá,
saben a qué me refiero, ¿no? Pacientes que tienen otro tipo de funcionamiento y con los pacientes que podemos ubicar en cuadros, ¿no? Donde predomina el narcisismo. Ujú. Eh, Son pacientes, para empezar, de quienes debemos esperar que van a desplegar, ¿no? Toda esta parte de ataque, de muerte, de ruptura, ¿no? O sea, de entrada debemos esperar eso, va a aparecer eso. Son pacientes con quienes tenemos que hablar mucho más, tenemos que de pronto hacer hasta una función incluso maternal, ¿no? De contener, de ponerle palabras a lo que ellos no le pueden poner palabras. Son pacientes con quienes tenemos que estar en una actitud de mucha, como prestarles nuestra psique, ¿no? Para que ellos puedan Ajá. empezar a pensar, puedan empezar a identificar sentimientos. Digo, se lo estoy diciendo de manera teórica, pero bueno, ya en la clínica se puede como aprender, ¿no? Ujú. Mejor, mucho mejor en las supervisiones. Son pacientes que exigen mucho de uno, ¿no? Ujú. Es como prestarles todo nuestro ser, toda nuestra psique para que ellos puedan empezar a digerir todo esto que fue tan invasivo de momentos tempranos, ¿no? Y son pacientes de quienes debemos esperar ¿no? Que van a agredir, que van a querer transgredir a veces el encuadre, que van a volverse exigentes, que van a reaccionar de manera negativa ante las intervenciones. Y Ujú. bueno, nuestra función es ir viendo, de acuerdo a cada caso, ir, saber, ¿no? Que va a aparecer esto y hacer una función de mucha contención, ¿no? Mucha contención Ujú. no me refiero a estar ahí de manera incondicional, sino Sí. a darles palabras, prestarles nuestra mente, ¿no? Para que ellos puedan pensar, Ujú. a tolerar estos estados emocionales que ellos no toleran y podérselos devolver con Ujú. palabras, ¿no? O sea, son pacientes que son complicados, pero también Sí. es también gratificante trabajar con Ajá. ellos porque se muestran, ¿no? Así como Ya. al rojo vivo, es decir, en Ya. carne viva, se muestran, es muy Ajá. interesante. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Dice Gali Cortés, con lo que estás diciendo, bueno, hace ratito, ¿no? Quiero preguntar cómo se vinculan estas personas si están constantemente defendiéndose o ignorando con la felicidad. ¿Es este círculo en el que están algo que les provoca satisfacción? Ah, muy buenas preguntas, Héctor. ¿Qué tal, eh? Preguntas. Para que Eh, veas la calidad de nuestro público. sí, ¿Eh? sí, de verdad que sí. Este, son, híjole, la manera de vincularse, ¿no? Es todo un tema, porque son pacientes que de pronto, al estar tan replegados, ¿no? Ajá. Necesitan esta separación, o sea, son pacientes que no toleran mucho la cercanía, por ejemplo, cercanía no me refiero a física, ¿no? Cercanía emocional, cercanía de compartir con alguien, con todo lo que implica, aceptando defectos, o bueno, no aceptando, ¿no? Sino pudiendo tolerar esa parte Ajá. del otro que no nos gusta. Entonces rehuyen, ¿no? No toleran esa cercanía, pero tampoco toleran la separación, ¿no? Entonces, Ujú. son como, de pronto, su forma de vincularse es como estar con un niño muy pequeño o con un recién nacido que tienes que tratar con pinzas y ver hasta Sí. dónde lo cobijas, hasta dónde lo destapas, hasta dónde lo alimentas, hasta dónde ya le paras. Es complicado el Ujú. acercamiento con este tipo de pacientes porque todo el tiempo aparece esta amenaza de sentirse invadidos, ¿no? De sentirse demasiado vulnerables o demasiado expuestos y a la vez la amenaza de sentirse abandonados, ¿no? O sea, Ujú. todo el tiempo están estas dos, ¿no? Esta contradicción, ¿no? Como de sí quiero que estés, pero tampoco quiero que sea para tanto. Hay también una dificultad justamente para reconocer estados emocionales, para palabrarlos. Entonces, de pronto en el vínculo, ¿no? Puede haber ante alguna decepción, puede haber actuaciones, puede haber tendencia a adicciones, puede haber intentos de suicidio, puede haber ideas suicidas, no sé, un sinfín de síntomas o de conductas
que nos hablan de esta dificultad para contactar con el otro, con todo lo que implica, que es un montón, ¿no? Contactar de verdad, no nada más así por encima, ¿no? No nada más No. mientras me gusta y ya después ya no, ¿no? Ujú. Sino con todo lo que implica. Entonces es difícil. Muy bien. Y ya por último tenemos una pregunta de Iván de esa que dice, ¿qué tanto pueden los padres provocar una conducta narcisista en sus hijos? Me refiero a sobreestimular, alentar a sus hijos. Ok, también es muy buena pregunta. En este narcisismo del que estamos hablando, sí hubo una falla real en momentos tempranos. No tiene que ver necesariamente con conductas, ¿no? Con decirle al niño, eres lo máximo, tú puedes, Ya. sino tiene que ver con algo interno, de la Ujú. mirada de la madre, de la mirada del padre. Algo interno me refiero a la incapacidad para reconocer a ese niño Sí. real, ¿no? Ese niño, digo, siempre va a haber un niño ideal, un hijo ideal y un hijo real, Ya. ¿no? Pero aquí hay una gran incapacidad para poder mirar a ese niño, a esa niña, con un proyecto que él construirá propio, con defectos, con cualidades, ahorita me viene a la mente, ¿no? Por ejemplo, niños que nacen con alguna discapacidad, ¿no? Y que tienen padres narcisistas, bueno, la herida es tremenda, ¿no? Porque es como tuve un hijo Ujú. con esta discapacidad, pero más allá de una capacidad diferente, pues todos los niños, todos los humanos tenemos limitantes. Ujú. Entonces, los padres influyen, y influyen muchísimo, ¿no? O los cuidadores que estén a cargo de ese bebé, Sí. pero más allá de lo conductual, más allá de lo que les pueda decir, es más bien lo que les voy a transmitir o lo que el papá o la mamá les va a transmitir de manera inconsciente, ¿no? Si esa mamá está alegre con esa presencia del bebé, si esa mamá reconoce que ese bebé también tiene defectos, ¿no? Y aún así lo sigue queriendo, Ujú. si esa mamá se reconoce también a sí misma como una mujer o un papá como un hombre con defectos, con Ujú. limitantes, o si están instalados en una postura narcisista, ¿no? Ujú. Y en ese sentido también ven al bebé como una extensión de ese narcisismo, ¿no? Ven al bebé como aquel que los va a completar, como aquel que los va a alimentar en el narcisismo. Creo que a eso se refería, ¿no? En la Sí. pregunta, porque si estamos de ese lado, pues entonces sí, digo, yo le puedo decir a mi hijo eres el mejor desde una postura narcisista y le puedo decir eres el mejor desde Ujú. algo real, ¿no? Porque tal vez sí es el mejor en natación, no sé, ¿no? Pero a la vez reconozco que hay cosas en las que no es el mejor, ¿no? Esa Ujú. sería la diferencia. En Ujú. el caso del narcisismo, hay como la madre o quien está a cargo del bebé lo Sí. ve como, no lo mira, no mira al bebé real, está mirando un Ah, ideal que ella tiene, que él tiene ya. en su mente y que no existe. Ajá. Muy bien. Entonces, Claudia, ¿cuál es cuál es una idea así como para cerrar nuestra charla de hoy? Pues yo diría, Héctor, que el funcionamiento psíquico, el funcionamiento mental es muy complejo, es muy complejo, es muy interesante, ¿no? A mí me parece muy enriquecedor que hagas este tipo de charlas, porque justamente creo que se trata de abrir preguntas, Ujú. de cuestionarnos, Sí. ¿no? De poder descolocarnos todos de este narcisismo que todos tenemos y Ujú. poder pensar en por qué nos pasa lo que nos pasa, Así ¿no? En es. por qué nos enojamos tanto cuando alguien es diferente, cuando alguien no comparte lo que nosotros Ujú. queremos que comparta, Claro. y que bueno, estas ideas que di son ideas muy generales, son ideas teóricas, ¿no? Son Ujú. conceptos, eh, pero bueno, ya en la clínica, la manifestación del narcisismo se ve de manera diferente, ¿no? Como en vivo y en directo, Ujú. y es muy compleja, ¿no? El abordaje es muy complejo, pero también los pacientes, independientemente de si tienen o no un predominio del narcisismo, cuando hay una demanda de análisis, cuando hay un deseo de querer cambiar o de querer revisar lo que a uno le pasa, cuando hay un reconocimiento de que hay algo que no funciona en mí, no en los demás, ¿no? O sea, Ujú. hay esta idea de que los demás son los malos y yo Ujú.
yo soy la víctima, ¿no? Yo soy como yo sí uso cubrebocas y me encierro, yo soy la buena, ¿no? Y los demás son malos, no sé, ese Sí, tipo sí, claro. de Sí. pensamiento. A mí me parece muy importante que se abran estos espacios para que podamos empezar a pensar sobre nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué repetimos cosas que son dolorosas, ¿no? Y las volvemos a hacer una y otra vez. ¿Por Ujú. qué toleramos ciertas cosas? Etcétera, ¿no? Entonces yo dejaría esa idea, ¿no? Para poder generar más preguntas sobre cada uno, ¿no? De nosotros. Y bueno, Héctor, te agradezco muchísimo el espacio y me parece maravilloso, ya te lo decía, ¿no? Como todo esto que haces, toda esta energía que tienes para estar abriendo todos estos espacios para compartir, ¿no? Sobre todo en esta época en la que más bien se tiende a replegar, ¿no? Sí, Todos nos queremos replegar. sí, 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 sí. Sí, precisamente la cuestión es pues, pues compartir y hacer una comunidad, ¿no? Que donde donde nos podamos escuchar, ¿verdad? Esa es la finalidad de, pues, de algunas actividades que hemos estado llevando a cabo y entre ellas están estas psicocharlas pues, están en vivo, entonces aquí participa quien guste en el momento, como hoy tuvimos una nutrida y muy padre participación. Y también pues los subimos a YouTube, el video, y bueno, se queda en el Facebook de Zenit Consultores y en algunos otros lugares, en algunas otras páginas de Facebook. Y también se sube a podcasts, El Café Psicológico, lo encuentran así tal cual en Spotify, en Apple Podcasts y en otras plataformas que la verdad no me acuerdo el nombre. Pero se sube en esta que se llama Anchor, que se escribe Anchor, y ya de ahí ya se distribuye a esas dos que les platiqué, que son las más conocidas, y está creo que en otras 5, pero la mera verdad no me acuerdo el nombre. Pero bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu presencia, por esta plática tan sabrosa de narcisismo que nos diste ahorita, que bueno, que sí es algo necesario hasta cierto grado y bueno, ya también pudimos diferenciar cuando ya se vuelve pues algo no tan deseable, algo francamente patológico a veces, ¿no? Y que no solamente le afecta a la persona, sino que hace daño a otros, ¿no? O sea, es una persona que sí afecta a, a quienes están cerca de ella, ¿no? No por nada tuvimos las preguntas ahí de qué pasa con el jefe y eso, porque sí, de repente imagínate, nomás dale a una persona así que se crea tantito, dale su ladrillo y bueno, pues ya tenemos unas cosas muy tremendas, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos, Claudia, ¿eh? Muchísimas Muchas gracias. gracias, Muchas Héctor. gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron y que hicieron preguntas. Y bueno, te mando un abrazo, Héctor, y Igualmente, por esta charla. igualmente, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, pues muy buenas noches y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.